Muy buenas a todos, chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de pintura de figuras anime, realistas, custom, impresas en 3D, compradas en AliExpress, de todo tipo. En esta ocasión os traigo al tan esperado Vegeta Ozaru, un pedazo de figurón, no solo por su calidad, porque está, creedme, repleto de detalles, sino que eso, aparte de, pues eso, es un figurón porque es enorme, o sea, trabajar con esto ha sido complicado. En el tutorial de hoy os enseñaré a pintar los colores azules del traje, que creo que va a ser la parte más compleja de la figura. Así que nada, si estáis listos, vamos a por ello. Primero comenzaremos con la imprimación. Con las 2 o 3 capas de imprimación con el aerógrafo será suficiente. Para ello he utilizado imprimación blanca de Vallejo, diluido con agua y un poco de thinner. Recordad siempre finas capas y no os quedéis parados con el aerógrafo en la misma zona, si no os hará charcos y se quedarán goterones. Ahora ponemos un poquito de papel de horno en nuestra paleta de los pobres y empezamos con la pintura. En el episodio de hoy la verdad es que no van a haber muchos colores, así que por ese aspecto os va a salir bastante baratito. Vamos a empezar con el azul intenso, el 70-925. Lo que voy a hacer es pintar con 1 o 2 capas donde vea que no ha cubierto suficiente todas las zonas azules del traje. Esto no tiene ninguna complejidad, esto es simplemente ponerse a pintar con una brocha gorda y a cubrir sin miedo. Y ahora, mezclando el azul anterior con el azul eléctrico 72023, voy a crear un azul más clarito para pintar las primeras luces del traje. Para esta figura me estoy basando en la misma paleta de colores que utilicé para el Trunks, que me encantaron los azules y los naranjas que utilicé, así que voy a utilizar los mismos. Lo único que los voy a hacer un poquito más claros, porque me gustaría que destacara un poquito más en la vitrina. Quiero decir, si tiene los colores un poquito más claros, pues cuando no estén encendidas las luces, pues como que va a ser un poquito más llamativo. El problema de cuando utilizas colores oscuros es que cuando no hay luz en la sala o no está encendida la luz en la vitrina, se queda un poquito apagada la figura. Entonces para este he decidido añadirle un poquito más de azul eléctrico en lugar de más azul intenso. Bueno, para pintar las luces, como veréis, me estoy guiando con mi iluminación clásica, que es que la luz, simulo que la luz viene de la parte superior izquierda. O sea, lo que es el cenit un poquito tocado de izquierda. Así que no voy a pintar las partes derechas de abajo, no las voy a pintar con esta luz. Como veis, de vez en cuando roto la figura y la pongo de pie
para ver realmente cómo le está pegando la luz a la figura, porque como digamos que no está erguido, está un poco, la figura está pues eso, un poco agachado como un chimpancé, pues quiero ver dónde le está dando la luz para no pintar en un sitio donde no toque, porque si no el efecto, pues no, cuando lo veas te chocará y dirás, aquí hay algo que no funciona. Si os dais cuenta, en las partes donde voy a iluminar, cubro, por ejemplo, en cada parte del músculo, cubro el 80 o el 90% de la zona. Conforme vaya alejándose de la luz, iré cubriendo menos porcentaje. También me dejo un porcentaje, digamos, intento cubrir bastante cantidad para luego tener espacio para poner la siguiente luz, porque si ilumino muy poco esta primera luz, luego no tendré espacio para pintar la siguiente, o quedará muy poquito espacio. La verdad es que esta figura es súper cómoda de pintar porque los músculos son, como es tan grande, puedes ir un poco con una brocha un poquito más gorda de lo normal, o sea, sin miedo. De hecho, si te equivocas, rectificar es simplemente coger el interior, el azul intenso, y machacar la mezcla que estamos gastando ahora. No tiene mucho misterio. He visto muchas referencias de hecho he estado buscando mucho antes de ponerme a pintar, y habían varios que tienen Ozarus, Vegeta Ozarus, que los habían pintado con muchos detalles pequeños. Estaban chulos, pero no se parecían como emborronados, no sé, no acababan de verse claros, eran como tanto detalle, no lo acababa de hacer interesante. Y me ha gustado más hacerlo como hice el Trunks, con zonas cubiertas casi al completo, lo que os he explicado del 90%, el 80-90%, y luego otra luz más y punto. Y queda súper limpio. Y luego, cuando pintemos con negro, es cuando va a ser épico. O sea, vas a decir, ¡buah! Aquí sí que hay un figurón. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bueno, por si a alguno le interesa, el pincel que estoy utilizando es uno de los chinos, del AliExpress, de los más baratos, de un pack que vale, creo que son 2 euros, 12 pinceles si no recuerdo mal, de distintos tamaños. Este en concreto es el que más me ha gustado. Pero digo, cuidado, más me ha gustado hasta que pinte la siguiente luz y vais a ver que voy a cambiar de pincel. He comprado unos nuevos, ahora os lo explicaré. Pero bueno, este básicamente, que sepáis, ahora si queréis me lo comentáis, me lo ponéis en los comentarios y os paso el link de los pinceles estos que yo gasto, que de los malos, quiero decir, de los de AliExpress, son los que por ahora mejor resultado me han dado, hasta el siguiente que voy a probar en la siguiente luz, que lo vais a ver ahora mismo, que también me ha dado un resultado bueno, pero hay que seguir pintando para realmente saber si hay una gran diferencia o no la hay. Ahora lo veréis. Como siempre, fijaros que cuando pinto apoyo mis dedos, ¿veis cómo apoyo 2 deditos en la figura? Y eso me da estabilidad. Esto lo comento porque había alguien en los comentarios que me decía como que le temblaba la mano. El truco está en apoyarse en la figura.
No intentes dibujar a mano alzada sin apoyarte, porque eso, bueno, hay gente que obviamente no le tiembla la mano, a mí me tiembla. Y el truco es eso, apoyarse uno o dos deditos en la figura donde no hayas pintado. Claro, en esta figura, como es enorme, es súper fácil. Hay otras que os resultará un poquito más complicado. Pero en esta, pues ya te digo, como es tan grande, apoyas un par de deditos y te da una estabilidad buenísima. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Por otro lado, hay veces que no se me olvida comentarlo, pero bueno, que sepáis que la dilución la hago con agua del grifo, agua de Valencia, sencilla, normal y corriente. Excepto cuando hay algunas pinturas, algún naranja concreto o amarillo, que no consigo que se diluya bien con agua. No sé si es porque se ha secado o porque es así la mezcla. Entonces lo que le hago es ponerle una gotita o dos gotitas de thinner, de diluyente de Vallejo, y con eso se diluye bien la pintura y ya puedes pintar como si fuera con agua. Fijaros que he manchado de azul las zonas blancas. No pasa nada, no os preocupéis. Luego se vuelve a pintar. Aquí estamos repintando, así que no pasa nada si vuelves a repintar. Hay que ir un poco, más que nada porque a veces vamos con mucho cuidado y te tiras años para pintar, cuando realmente hay cosas que se pueden ir a cierta... No hace falta ser tan delicados. Si estuviéramos pintando la cara, sí que te diría, ves con más cuidado, pero en estas zonas grandes puedes ir un poquito más relajado. ¿Veis? Voy comprobando continuamente la posición del Ozaru, a ver si realmente le da la luz o no le da la luz. Porque si está en un sitio oscuro, se va a ver raro. Y bueno, ahí tenéis la primera luz terminada. Ya empieza a coger algo de color la cosa. Cuando ya le añades esa primera luz, es que ya crea algo de contraste. ¿Veis que dejo eso casi sin pintar? Porque ahí no quiero que le dé la luz. Y nada, vamos con la siguiente, que será con el azul eléctrico anterior, mezclado con cualquier blanco que tengáis por casa. Pero más cantidad de blanco que azul. Ojo, queremos que resalte. Más que nada porque, por ejemplo, en el Trunks anterior lo hice esta misma mezcla, pero no añadí tanto blanco y esta segunda luz se ve, pero no se ve mucho. Y en este he querido hacerlo que haya contraste, que se vea. Así que no tengáis miedo en que sea un blanco tocado de azul, en lugar de un azul tocado de blanco, con una gotita de blanco. No, al contrario, mucho blanco con un poquito de azul. A menos que queráis añadir una tercera luz, una tercera iluminación, que en mi caso no lo voy a hacer. Yo con esta luz, en lo que es el traje, me voy a plantar. Y bueno, los más avispados ya se habrán dado cuenta, pero ha habido un cambio de pincel ahí. Este es el nuevo pincel que he comprado, en AliExpress también. Me puse a buscar, digo, voy a ver si hay pelos pinceles de pelo de Marta Kolinsky en AliExpress que salgan baratos. Y buscando, al final me topé con unos pinceles de pelo de comadreja. Sí, de comadreja, como lo oís. No sé si es que la traducción la habrán hecho mal o qué. El caso es que el precio era similar o un poco más caro. Creo que me costaron 4 o 5 euros en lugar de costarme 2 o 3 euros. Y el único inconveniente es que miden una barbaridad. Creo que son 40 centímetros, 30 o 40 centímetros. O sea, son larguísimos. Así que lo he roto por la mitad. He cogido unos alicates y lo he partido por la mitad. Más que nada porque es súper incómodo pintar con un pincel de 40 centímetros. Así que por ahora las primeras horas de pintado, muy buena experiencia, muy bien. Pero aquí lo que interesa es ver cuánto va a aguantar el pincel, cuánto va a tardar en abrirse las cerdas. Yo por ahora le estoy dando el mismo trato que a los otros pinceles, intentando limpiarlo cada, pues yo que sé, 2 o 3 brochazos para que la pintura no se acumule en la parte metálica y así pues que no se abran las cerdas.
ya os contaré qué tal. Voy a ver si pintando todo lo que queda de Ozaru me aguanta el pincel. Si aguanta, es que las cerdas son buenas. No sé si de pelo o no sé si es un nylon más, porque los otros son de nylon, creo recordar, los sintéticos. No recuerdo exactamente de qué material es, pero bueno, que es un material sintético que, bueno, pues son una porquería porque no aguantan más de una figura. Normalmente a mí no me suelen aguantar. Pero ya veremos a ver qué tal sale este. ¿Veis cómo lo afilo? Lo limpio en la cubeta de agua, en el cacharrito de agua, y lo enrosco en la servilleta. La servilleta está un poco húmeda, de haberlo limpiado otras veces. Perfecto. Pues con eso apoyo el pincel y voy dando vueltas, y así enroscándolo, digamos que lo afilas. Por favor, no me hagáis lo que hacen muchos pintores, que bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero lo de afilarlo con la boca es un poco, no sé, meterse esas toxinas en la boca, yo no creo que sea nada saludable. Bueno, que sepáis que no he podido aguantar la tentación y hubieron otros descuentos en AliExpress y me compré otro Ozaru. Así que caerá otro Ozaru, probablemente con otro estilo. Tengo que pensarlo, a ver cómo lo hago, pero caerá otro Ozaru. ¿Veis lo que os dije de dejarse un espacio para poder pintar la siguiente luz? Ahí se ve claramente como estoy pintando ahora mismo en, pues yo qué sé, digamos un 30% de lo que queda o un 40% con la segunda iluminación. Depende de la zona, añado más o menos, pero bueno, siempre guiándome con lo mismo de que la luz viene de la parte de arriba, de izquierda, perdón. La verdad es que me ha costado mucho, no os voy a engañar, me ha costado mucho pintar este Ozaru con la cámara, porque es tan grande que va chocando con todo. Más adelante tengo que cambiar mi setup de pintura porque para este tipo de figuras y otras que tengo impresas, que quiero grabar el proceso de pintado, unas que tengo impresas en 3D de todo tipo, de World of Warcraft y bueno, otras franquicias, son figuras grandes y no voy a poder pintarlas en el espacio que tengo, así que tendré que mirarme algo un poquito más grande. ¿Veis? Aquí, como no hacemos veladuras, cargamos el pincel de pintura a tope porque queremos que cubra de una pasada si es posible, y si no, pues le damos un poquito más con una segunda, pero hay que intentar cubrir de una pasada porque vamos a hacer trazadas rectas que no queremos repetir.
Bueno, ya casi estamos acabando. Faltan un par de luces más. Y con esto ya tendremos todo lo que es el traje terminado. Falta de la luz negra, perdón, de la sombra negra, que esa la pintaré el próximo día porque es muy trabajosa en el sentido de que hay que saber exactamente dónde ponerla y bueno, hay que hacerlo con gracia. ¿Veis cómo intento seguir una línea recta? Da igual que haya un agujero en la ropa. Intento seguir la línea recta. Y se acabaron las luces. Aquí tenéis el resultado final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado. Si así es, ya sabéis, dejármelo saber en los comentarios, así como cualquier duda que os surja. No os olvidéis de darle por favor al like y suscribiros si todavía no lo estáis. En el próximo episodio pintaremos el resto del traje y accesorios. Así que nada, chicos. Sin más, os doy las gracias por ver mis vídeos al completo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y un abrazo a todos.